Listen. Cuba.
Ajá. No, ajá, más de 1,000 pesos.
Aclamen justos al Señor, es propio de los buenos alabarlo. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se eligió como herencia. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros conforme a la esperanza que tenemos en ti. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Hola, buenas noches. Qué gusto que esta noche del día 6 de enero, del martes 6 de enero del 2026, tenemos la fortuna de encontrarnos todos en nuestro espacio virtual de estudio bíblico para dar continuidad a nuestro interesante curso, al estudio de nuestro interesante curso acerca de los milagros de Jesús. Vamos, como todas las sesiones, a comenzarlo de la manera correcta, dándole adoración y gloria a Dios a través de Jesús de Nazaret. Y te invito a que de corazón abierto digamos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y decimos, oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues agradecemos a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo que nos tienen la misericordia de acompañar como todas nuestras sesiones y están en medio de nosotros, invitándonos a agudizar nuestros sentidos, a abrir nuestro corazón y despejar nuestra mente para captar en toda su magnitud la importancia y trascendencia de la palabra de Dios Padre, que a través de Jesús de Nazaret
conocemos, Él que nos vino a mostrar cómo vivir el reino de Dios desde aquí en la tierra y por supuesto por los méritos de su pasión y muerte y su gloriosa resurrección, el poder llegar a vivir el reino de Dios en los cielos. Pues alabado sea Jesús por toda la eternidad, por su insuperable muestra de amor hacia nosotros que nos sigue manteniendo unidos a Él y es nuestra fe y nuestra esperanza. Bueno, pues la intención particular de esta noche, de nuestra oración, es pedirle a Dios Padre, a través del Espíritu Santo, que se manifieste en el consistorio papal extraordinario que ha sido convocado por el Papa León, dando continuidad a uno de los anhelos del difunto Papa Francisco, el cual lo había agendado ya, y ahora el Papa León pues está dando cumplimiento a la voluntad del Papa Francisco, y la razón de este consistorio era ya de por sí importante para ponerse de acuerdo todo el colegio cardenalicio con los planes de trabajo y y la revisión de muchos aspectos importantes dentro de la Iglesia, de la Santa Iglesia Cristiana Católica. Pero además de esas intenciones ya de por sí suficientes, ahora pues obliga a que este consistorio es la primera reunión del Papa después de que fue electo, es la primera vez que se reunirá con todo el colegio cardenalicio. Esa es la diferencia, por si no sabías, entre un consistorio ordinario y uno extraordinario. El ordinario es una convocatoria y asistencia de los cardenales que tienen su residencia en Roma, en la Santa Sede. Un consistorio extraordinario es cuando se convoca y acuden los cardenales de todo el mundo para efectos importantes. Normalmente en los consistorios últimos los conocíamos porque en él era la herramienta necesaria de los pontífices para designar nuevos cardenales en todo el mundo. Pero es por eso o por asuntos importantes dentro de la religión pero en esta ocasión, repito, además de la agenda que ya había preparado el difunto Papa Francisco, se debe agregar los proyectos particulares personales del Papa León y pues necesita estar en concordancia con el colegio cardenalicio. Por lo tanto, le pedimos a Dios, a través de Jesús de Nazaret, que el Espíritu Santo descienda sobre este consistorio y que se haga partícipe creando una comunión entre las decisiones que en la Santa Sede se tomen en estos días. Hoy, y por esa razón, el cardenal Carlos Aguiarretes partió a la ciudad de Roma para participar de este consistorio. Entonces, éxito para todos ellos, que el Espíritu Santo guíe y lleve a buen puerto a María Santísima a su iglesia, a la iglesia de su Hijo, a la iglesia, la obra magna de su Hijo, Jesús nuestro Cristo y Señor, y que nuestra iglesia se fortalezca, se renove y cobre vigor y cobre actualidad en todas las decisiones que tome. Pues que así sea. Bueno, pues nosotros esta noche, además de ser una noche muy especial, porque pues la tradición nos ha traído a todos nosotros bellos recuerdos de cuando fuimos pequeños
y vivimos con gran ilusión esta noche pasada y la tradicional partida de la Rosca de Reyes, en fin, muchos momentos mágicos. Ahora nos toca vivirlos con nuestros hijos, probablemente en muchos casos, también con nuestros nietos. Entonces pidámosle al Señor que esta tradición tan bella perdure por toda la vida y que mueva para bien el corazón de todos de nuestra familia. Que así sea. Bueno, entonces vamos haciendo un pequeño resumen de lo que vimos en las sesiones pasadas, ya las que concluimos en el año pasado. Lo más importante es que estuvimos viendo dentro de los 34 milagros que nos data la Sagrada Escritura, que ahí agrupan los signos de poder, los milagros que Jesús hizo en su ministerio público. Terminamos con ver dentro de ese inventario de milagros los primeros 18, en los cuales se cita el evangelista Marcos. Algunos de esos signos de poder fueron compartidos con otros evangelistas. Ya hemos dicho que la muestra más grande de esta eh, gloria de Jesús en sus signos de poder, obviamente es la primera multiplicación de los panes y los peces, que es el único signo de poder que los cuatro evangelistas dejaron cada uno en su narrativa de la buena nueva, del evangelio de Jesús dentro de su ministerio público. Y algunos otros de esos milagros fueron compartidos en lo que conocemos de triple tradición, cuando fueron compartidos por los tres evangelistas sinópticos, y algunos de ellos fueron compartidos en segunda tradición, o sea, compartidos por dos de los evangelistas sinópticos. Hay en los cuatro evangelistas algunos signos de poder que únicamente en su narrativa particular ellos exponen. Esto pues es muestra de que el Espíritu Santo ha estado trabajando fecundamente, porque recordemos que dentro del método histórico crítico hemos visto que en toda la narrativa de los evangelios tenemos tres vértices importantes: el entorno histórico y la situación que privaba en el momento en que se desarrolla el signo de poder. Por otra parte, en otro de los ángulos podemos tener aquí el lenguaje que utiliza el escritor sagrado dentro de su texto, que no siempre es el mismo, y en muchas ocasiones eso crea algunas diferencias semánticas o de interpretación ya al llegar a las traducciones de una lengua a otra, entiéndase del griego original al latín y del latín al castellano y a las diferentes lenguas en las cuales se encuentra escrito el libro de la Biblia, el libro de la Sagrada Escritura. Y por otra parte, también en la forma en que cada uno de los evangelistas interpretó la orden o la petición del Espíritu Santo sobre lo que iban a escribir, pues también propicia que haya diferencias en la presentación y, obvio para nosotros, en la interpretación del evento que se nos narra. Recordemos que hemos dicho que estas diferencias de interpretación no deben de ser causa para nosotros ni de sobresalto, ni de duda, ni tampoco de cuestionamiento sobre lo que dicen
de determinado signo de poder, en lo que estamos estudiando ahorita, que al contrario, nos debe de ayudar a enriquecer nuestro conocimiento, y hemos dicho que nos podemos imaginar de manera sencilla que si tú te tomaras una serie de fotografías en una de las máquinas que ponen en los eventos sociales y que nos divierte meternos ahí y gesticular y hacer mimos y etcétera, etcétera, y que luego sale la tirita de las diferentes tomas y vemos que pues tenemos una expresión muy distinta de una a otra. Eso no quiere decir que no seas tú, sino únicamente que el momento captado por la lente es diferente en cada una de esas escenas. Pues lo mismo pasa en la explicación de las diferencias existentes en la narrativa de los textos de la Buena Nueva de Jesús. Los cuatro son válidos, los cuatro entran dentro del canon, esa palabrita que nos dice que la regla impuesta por el Colegio Cardenalicio precisamente y por el Papa para determinar qué textos constituyen el canon bíblico, pues ahí, pasado ese filtro, todos por la iluminación del Espíritu Santo, quedan contenidos en su momento histórico preciso dentro de la Biblia. Pero es importante que te recuerde que la Biblia está cerrada. O sea, en la Sagrada Escritura ni le pueden agregar ningún texto adicional, ni tampoco le pueden quitar ninguno. Los 73 libros que constituyen la Sagrada Escritura cristiana católica no puede ser alterado, y que eso es una clara muestra de la importancia de los textos que maneja nuestra santa y gloriosa Iglesia Cristiana Católica. Si tú te pones a reflexionar siguiendo esta línea, que las Biblias que sirven de sustento a diferentes iglesias cristianas, mas no católicas, como la protestante, como la anglicana, como los adventistas, los testigos, bueno, no, los testigos no es una secta, eso no es religión, perdón, pero en sí todas ellas emanan de la Sagrada Escritura de nuestra iglesia. Si te pones a pensar, ¿qué fue lo que hizo, por ejemplo, Lutero en su momento? Que no le pareció determinados libros que estuvieran dentro de la Sagrada Escritura y los elimina. Muchos piensan que fue cuadrándose al sentir de los libros que el judaísmo tenía, pero no es eso, simple y sencillamente que no le parecían. Pero la Sagrada Escritura, origen de los protestantes, es la propia Sagrada Escritura de la Iglesia Cristiana Católica. Entonces, es irrisorio que en estos tiempos muchas veces nos quieran ahora sí que venir a querer enseñar el hilo negro, queriéndonos hacer ver que sus Biblias tienen la verdad única y total acerca de la religión. No debemos de entrar en detalles, pero tú debes de estar tranquilo que las Biblias que ellos interpretan de una manera no correcta de acuerdo a, a las instrucciones del magisterio de la Iglesia Santa Cristiana Católica, que difieren en su interpretación, el origen es el mismo. Así que no nos vengan a querer sorprender. Bueno, ya me salí del tema un poco, discúlpame. Aquí nada más quiero aprovechar que en nuestra línea del tiempo que tenemos nosotros, aquí podrás tú identificar algunos eventos importantes dentro del desarrollo de nuestra
Santa Iglesia Cristiana Católica, y entre otros, aquí con letra verde, podrás tú ver, de acuerdo a los estudios exegéticos, la datación de los años en que fueron apareciendo los cuatro diferentes evangelios. Aquí tenemos sobre el año 64 el Evangelio de Marcos, sobre el 75 el Evangelio de Lucas, por el año 80 el Evangelio de Mateo, y por el año 95, 90, perdón, por el año 90 el de Juan. No son años exactos, puede haber una diferencia de algunos más, algunos menos, pero nos da una claridad. Sin embargo, quiero hacerte mención, para que no te confundas, que dentro del estudio bíblico se le atribuye a Mateo el primer, la aparición como primero evangelio. Y por esa razón, si tú te pones a ver en la Sagrada Escritura, vas a encontrar, a pesar de que surgió a la historia por el año 80 el Evangelio de Mateo, lo vas a ver en primer lugar. Y después de eso vas a encontrarte el de Marcos, que el de Marcos apareció antes, años antes, mas sin embargo, en el orden del canon bíblico, aparece en segundo lugar. El de Lucas aparece como en tercero y el de Juan como cuarto. Ahora, aprovechando este comentario, te quiero decir algo importante. O sea, el Evangelio de Marcos fue, fue escrito, lo hemos dicho ya por muchas ocasiones, destinado a la comunidad de cristianos católicos radicados en Roma, que estaban siendo asediados por los emperadores Nerón y posteriormente por Domiciano, y que por esos motivos, tristemente, muchos de estos cristianos acabaron en el martirio, acabaron siendo santos, pero por padecer el martirio, por la persecución que contra ellos había. Posteriormente, Posteriormente vamos a ver que el Evangelio de Lucas, sus destinatarios son los nuevos cristianos católicos de de las provincias fuera de lo que era la península del Sinaí, fuera del territorio de Jerusalén, fuera del territorio de Samaria, todo, los que estaban radicados en el Asia, en la región geográfica de aquellos tiempos conocida como Asia, y que dependía también del dominio romano. El Evangelio de Mateo está destinado a los judíos que van ingresando a la Iglesia Cristiana Católica, o sea, judíos que dejaron su religión y que pasaron a ser parte de la Iglesia Cristiana Católica, y que el Evangelio de Juan va destinado a todo el mundo como un avance teológico muy importante. ¿Por qué? Pues porque este Juan, por ser el último evangelio que aparece, tiene ya oportunidad de reflexionar ya más profundamente acerca de lo que los otros tres fueron diciendo, y que por esa razón en muchos momentos Juan ya no se mete a tratar los mismos puntos que hicieron los evangelistas sinópticos, y al contrario, lo que hace es profundizar en los acontecimientos de la vida de Jesús dentro de su ministerio público, y entonces nos resalta momentos, actitudes, palabras, gestos, parábolas, signos de poder que nos ayuden a entender mejor que, de acuerdo al sustento de Juan, nos demuestra que Jesús es el verdadero Hijo de Dios y el Mesías esperado. Cada uno de estos cuatro
evangelistas tienen particularidades interesantes. Por ejemplo, en el caso de Marcos, que Marcos fue en su momento secretario de este Pedro, de la roca sobre la cual Jesús quiso se sustentara su iglesia. Sin embargo, no por eso su narrativa evangélica se la ordenó que le hiciera Pedro, ni tampoco tomó partido este Marcos para favorecer en cierto momento las actitudes de Pedro. Para nada tiene que ver eso. Y, pero pues por lógica pensaríamos, tuvo que tener influencia de Pedro. Pues no, no la tuvo. Otro detalle importante, por ejemplo, pasando al caso de Lucas. Lucas es un evangelista que no conoció a Jesús en persona y que por lo tanto lo que él nos pone en su buena nueva está sustentado por la información que dentro de los propios evangelistas sinópticos existe. Hay dos diferentes vías, uno que es como vasos comunicantes entre los tres sinópticos, otro que son fuentes particulares que se le conoce en el mundo del Evangelio como fuente Q, una Q de queso, y eso es porque esa Q es la primera inicial de una expresión alemana en la cual se tienen mucha información que pudo dar origen a lo que se virtió en los evangelios. Y además, por ejemplo, en el caso de Lucas, hay una gran investigación personal de Lucas para soportar mejor todo lo que en su buena nueva él puso. Recordemos, en el caso de Lucas, por ejemplo, ya te dije, él no conoció a Jesús de Nazaret. Él lo que conoció de Jesús de Nazaret fue, en principio, porque tuvo oportunidad de conocer los escritos de Marcos y de Mateo. Pero además de eso, porque Lucas tuvo una amistad muy grande con Pablo. Por esa razón, no nos sorprende que en algunos momentos clave de la vida de Pablo, Lucas estaba presente ahí. Además, el propio evangelista Marcos, cuyo nombre completo es Juan Marcos, también tuvo mucha influencia de parte de Pablo. En algunos, dentro de su primer viaje de Pablo, de su segundo viaje, perdón, de Pablo, nos va a narrar que tanto Lucas como Juan Marcos se encontraban con él. Después hubo una discrepancia fuerte de este Pablo en contra de Juan Marcos y nunca más lo volvió a invitar. Sin embargo, esto lo digo porque puede haber un tamiz, una barnizada dentro de la redacción en Marcos, como la hay en Lucas, que provienen de la propia inteligencia y de la propia historia y experiencia de Pablo. Tomémoslo eso en cuenta. Y te estaba diciendo que Lucas, él es de origen, se presume, pudo haber nacido en Alejandría, y que era griego por formación, que además era un doctor, que era una persona muy preparada, que fue médico, que fue pintor, que tuvo oportunidad de estar un tiempo también compartiendo con Juan y con la propia Virgen María en la región de Éfeso, y eso le dio una característica muy sutil a Lucas. Por lo tanto, Lucas es, pudiéramos decir, dentro de los cuatro evangelistas, el más humano, el que resalta muchos rasgos de personalidad de Jesús que los otros tres evangelistas no hacen. E incluso
En el caso de Lucas, él escribió su evangelio directamente en griego. En el caso de Marcos, tuvo que ser traducido la primera versión al griego para que pudiera ser conocido fuera del área de Israel. Bueno, pues dicho lo anterior, te quiero comentar, aprovechando esta línea del tiempo, que en el caso de Mateo, te voy a dar la clave del por qué aparece Mateo dentro de la Sagrada Escritura en los Evangelios como número uno. Existió una versión en arameo complementada también con algunos capítulos en hebreo acerca del Evangelio escrito por Mateo, que algunos estudiosos atribuyen a que fue escrito por Mateo, el recaudador de impuestos, que conociendo a Jesús pasa a ser parte de sus discípulos y que después es uno de los 12 apóstoles y que tuvo una gran trascendencia. Sin embargo, con el paso del tiempo, estudios exegéticos hacen presumir, digo presumir porque como puede ser, puede no ser, pero se le atribuye este Evangelio de Mateo a otra persona nacida también en un lugar desconocido, pero con una gran capacidad y conocimiento del judaísmo y también del cristianismo. Pero no por fuerza pensemos en Mateo, el recaudador de impuestos. No pensemos en él. Entonces, repito, es una hipótesis y la palabra hipótesis conlleva el que puede ser verdad como también puede no serlo. Pero por el contenido, por la profundidad del conocimiento del judaísmo que se expresa en cada uno de los capítulos del Evangelio de Mateo, pues se presume pudo haber sido de esta autoría, de este desconocido, que lo sacó su buena nueva con el nombre de Mateo y que forma parte del canon de la Sagrada Escritura y tiene toda la veracidad. En el caso de Juan, él, obviamente, de los 4 evangelistas, por lo que podemos aquí ver, fue el que tuvo contacto directo con el maestro. Él mismo recordemos que se hace conocer como el discípulo amado, como aquel que tuvo gran preferencia a Jesús por él y que fue uno de los primeros que Jesús llamó a ser de sus discípulos y que este Juan tuvo la preponderancia de que fue de los 4 evangelistas el único que convivió con Jesús, fue también el único que lo acompañó en momentos trascendentales de su ministerio. Entre otros, te puedo citar la transfiguración, las bodas de Caná, el único que estuvo presente en el momento de la Pascua de Jesús, cuando fue prendido y estuvo en el palacio del sumo sacerdote. Ahí estuvo Juan. También Juan estuvo junto con la Santísima y Virginal Virgen María bajo la cruz en el momento de que Jesús estuvo viviendo la angustia de su crucifixión. Fue el mismo que pudo constatar de primera mano, él mismo, el primer testigo dentro de los apóstoles, que puede avisorar dentro del sepulcro y ver que estaba vacío. En fin, y fue el único que en esa aparición sobre la playa es cuestionado Jesús por Pedro, por Simón Pedro, que por qué venía Juan caminando atrás de ellos, y Jesús lacónicamente le responde, ¿y a ti qué? Si yo quiero que él permanezca hasta el final, es lo único que dice,
y nosotros ya entendemos cuál es el sentido profundo de esas palabras de Jesús. Juan está quedándose hasta el último porque su evangelio contiene una riqueza no solamente narrativa, sino también teológica, que nos da luces y nos da claridad en conocer la gloria y magnificencia de Jesús. Bueno, todo esto, perdóname, fue saliendo ahorita al presentarte esta línea de tiempo, y tenemos otros acontecimientos más que en su momento nos es útil para otros cursos, pero pues ahorita nos versamos en lo que es únicamente los evangelios. Bueno, entonces, dicho todo esto, concluimos con este Marcos la narrativa de sus signos de poder, que son 18 dentro del inventario, o sea que nos quedan 16, eh, 16 signos de poder conocidos por nosotros como milagros, de los cuales hoy vamos a profundizar en uno. Si nos da tiempo, lo haremos en dos, pero fíjate que hemos llegado a un punto tal de nuestro estudio de los milagros de Jesús, y esta noche y probablemente la próxima vamos a tener que tocar dos muy, pero muy importantes signos de poder en el ministerio público de Jesús. El primero de ellos, que nos lo citan dos evangelistas, tanto Mateo y Lucas, se trata de el criado del centurión de Cafarnaúm. Y esto es un estudio que nos debe de llevar a analizarlo con mucho cuidado por su trascendencia. Fíjate, te estoy comentando este milagro, este signo de poder del criado del centurión de Cafarnaúm, nos lo van a citar Mateo y Lucas, pero también en el caso de Juan nos los va a citar en una manera muy discreta. ¿Y por qué esto? Porque vamos a ver que sobre el mismo milagro tenemos tres diferentes relatos. Cada uno de ellos en la pluma, en el escrito, en el tintero, para ser exactos, porque no había plumas, eran plumas, pero de ave con la que escribían posiblemente los escritos en aquellos tiempos. Pero entonces vamos a poder ver que la esencia es la misma, pero le conlleva elementos distintos. Vamos a comenzar a estudiar, a reflexionar sobre este signo de poder con Mateo. Si tú quieres ubicarte, voy a remitirme al capítulo 12 de Mateo. Permítame un segundo. Sí, no al 12. Nos vamos a remitir al capítulo. Ya me hice bolas aquí. Déjame, es en el capítulo 9. El capítulo 9. No, discúlpame, no es el 9. Nos vamos a remitir al capítulo número 11. ¿Y por qué al capítulo 11? Este Mateo, en su evangelio, es una persona muy escrupulosa, repito, que conocía perfectamente todo el judaísmo, y al ingresar a la Iglesia Cristiana Católica, pues obviamente también va a conocer el cristianismo. Por lo tanto, el Evangelio de Mateo va barnizado de un tamiz
enfocado a que los que están ingresando a la Iglesia Cristiana Católica, que provienen del judaísmo, que es una religión muy meticulosa en el soporte de todo lo que ponen en sus escritos, él busca, Mateo, siempre la interpretación que justifique lo que se está poniendo en el Evangelio de acuerdo a la forma de pensar judía. No quiere decir esto que esté jugando con una religión y con otra. Simple y sencillamente, repito, está buscando la manera de sustentar de acuerdo a las tradiciones judías. Por esa razón, para que te des una idea, entiendes ahorita mejor por qué el Evangelio de Mateo comienza poniendo una genealogía de acuerdo a la paternidad de Jesús, y es lo primero que hay en su Evangelio. ¿Por qué? Porque entre los judíos el dar una genealogía de la proveniencia de la persona, de su estirpe, de todos sus ancestros, era punto más que vital. Y por esa razón, este Mateo eh, lo hace, lo hace. Y entonces, eso te lo digo por dar una idea de la importancia en el que Mateo sustenta su evangelio. Por lo tanto, ya volviéndote a dar el dato correcto, me voy a remitir al capítulo 8 de los versículos 5 al 13. Y aquí vamos a ver qué nos dice este Mateo. Dice así: al entrar, bueno, el título de este apartado es Curación del criado de un centurión. Al entrar en Cafarnaún se le acercó un centurión a Jesús y le rogó, diciendo: Señor, mi criado yace en casa paralítico con terribles sufrimientos. Jesús le contestó: yo iré a curarle. Replicó el centurión: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes. Y digo a este: vete, y se va; al otro: ven, y viene; y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían, entre ellos sus discípulos y la muchedumbre que estaba en ese momento ahí: os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande. Y os lo digo, que vendrán muchos de Oriente y Occidente y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Luego dijo Jesús al centurión: ve y que te suceda como has creído. Y en aquella hora sanó el criado. Esto, para empezar, dentro de la narrativa que sigue este Mateo en su evangelio, es bellísimo. Si tú te pones a pensar, ¿cuál fue la misión que Dios Padre le encomendó a Jesús a venir a este mundo? Fue enseñarnos a vivir el reino de Dios. Y ese conocimiento del reino de Dios al autor Mateo le sirve porque su evangelio está separado en bloques importantísimos. Y esto que te acabo de leer
viene dentro de la sección tercera que Mateo dividió sus escritos bajo el nombre esto que te acabo de leer, pertenece a la predicación del reino de los cielos. No es casualidad. O sea, repito, Mateo tenía una claridad de que tenía que soportar todo, de acuerdo al modo de pensar judío. Después de este bloque, para que te des una idea, el bloque cuarto va a hablarnos del misterio del reino de los cielos. El bloque 5 nos va a hablar de la iglesia, primicias del reino de los cielos. Y ya el bloque sexto nos va a hablar de la próxima venida del reino de los cielos. O sea, todo versa con relación al reino de los cielos. Por otra parte, cada uno de estos bloques, en el caso de Mateo, viene mezclado con dos elementos, unos elementos narrativos y otros elementos justificativos. O sea, que si nos está hablando en ese bloque de enseñanzas de Jesús sobre determinados temas, va a incrustar en ese bloque también signos de poder que nos faciliten el entendimiento de lo que Jesús expuso. Por esa razón, en, en esta sección, no es casualidad que Mateo va a soportar lo que pone narrativamente en esta predicación del reino de los cielos con 10 milagros. Y sabemos que el número 10 dentro del judaísmo significa elección. Por eso los 10 mandamientos de las tablas de la ley, pues nos invitan a elegir, respetarlos. Entonces, no es casualidad que sean 10 los milagros que en esta sección incluye este Mateo. Ahora, hablando ya exprofeso de la narrativa que él pone, estamos viendo cuestiones interesantes. Por un lado, nos da la luz de que su siervo tenía parálisis, o sea, nos está dando cuál es el problema, su sufrimiento, su enfermedad. Por otra parte, cuando él dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano, tiene, tiene un origen dentro del judaísmo entendible. Los judíos no podían entrar a ninguna casa de ninguno que no fuera judío sin ser sancionado, sin ser criticado, sin ser señalado. Por esa razón, en principio, este centurión lo expresa, o sea, no quiere crear algún problema, ni tampoco se siente digno de que Jesús fuera a poner sus pies en su casa, porque él no es, porque el centurión no era judío, era un gentil, era un no creyente. Pero la trascendencia de este acto lo vamos a ver cuando Jesús dice, os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande. Esto es una de las trascendencias más grandes que dentro de la Buena Nueva pronuncia nuestro Rabuní, nuestro Mesías y Señor. ¿Por qué? Pues porque ponte a pensar qué pasa en cada liturgia eucarística, en cada liturgia en el momento de que después de la consagración, el presbítero nos presenta el cuerpo y la sangre de Jesús y los alza y nos dice, este es Jesús, ¿no? Este es Jesús. Y después nosotros, sabedores que continúa después de este momento, el momento de la comunión, ¿qué es lo que pronunciamos nosotros?
estas palabras que dijo el centurión en ese momento: Señor, no soy ni digno de que entres bajo mi techo, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Así lo decimos nosotros. Entonces ahí ponte a pensar en la trascendencia de este momento en que nosotros en ese instante nos estamos encarnando en el gran, en la misericordia de Jesús que va a venir hacia nosotros y que nosotros, aunque seamos bautizados, aunque pertenecemos a su santa y gloriosa Iglesia Cristiana Católica, por ser pecadores, por ser humanos, no tenemos la dignidad de que Jesús entre en nosotros. Y sin embargo, su misericordia es tan grande que lo hace. Como en ese momento, este centurión, que ya dijimos sus razones por las cuales no podía recibir a Jesús en su casa, manifiesta, pero que Jesús nos lo pone de muestra, como una persona sin ser judío en aquellos tiempos tenía fe, era creyente en Jesús, no tanto en su doctrina, sino en su poder de Jesús. O sea, él sabía, el centurión, el poder de transformación, de sanación y de curación que tenía el maestro, y por eso se atreve a pedirle este favor. Pero entonces es maravilloso ver cómo alguien no judío, alguien que tampoco sabemos o ignoramos si llegó a convertirse al cristianismo, nos da muestra de una fe a prueba de todo, a prueba de lo que fuera, y Jesús nos lo pone de ejemplo. Y después de esto, lo que dice Jesús: y os digo que vendrán, refiriéndose, bueno, vuelvo a retomar lo que dijo Jesús a la muchedumbre que le acompañaba: os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande. Está reconociendo que nadie, ni judío, ni fariseo, ni saduceo, ni sacerdote, ni anciano, y nadie había encontrado una fe como la que demuestra este centurión. Y esa fe es lo que Jesús pedía que tuvieran todos aquellos que iban en búsqueda de favores y de curaciones ante Él. Y es lo mismo que Él espera de ti y que Él espera de mí, de todos nosotros, que cuando tengamos la oportunidad de disfrutar su misericordia, de que venga y quede dentro de nosotros, tengamos la humildad, punto número uno, de reconocer que no somos nadie ante su gloria y poder. En segundo lugar, que es misericordioso Él y que somos bendecidos con su presencia dentro de nosotros. Y lo más importante de todo esto, yo te diría, ¿para qué lo quieres dentro de ti? Así como este centurión lo que le pedía era la gracia de que sanara a uno de los suyos, ¿tú para qué quieres que entre Jesús en ti? ¿Para qué? Disculpa que lo pregunte. O sea, pero te vas a acercar a recibirlo. ¿Y para qué? ¿Para qué lo vas a recibir? ¿Qué va a causar en tu persona el que Jesús esté dentro de ti? ¿Qué cambios va a operar dentro de tu día a día para que justifiques que Él está dentro de ti? ¿Qué vas a hacer por tu prójimo, así como Jesús lo hace por todos nosotros, ante nuestras necesidades, ante nuestras angustias, ante nuestras penurias y nuestras flaquezas? Y Él acude a nosotros, permanece en nosotros y nos transforma. Pero esa transformación tiene que tener una finalidad, porque si no, tristemente se convierte en un acto mecánico en que dices: ok, vine a misa, vine a la Eucaristía y por procedimiento me acerco y comulgo, pero tiene que tener, repito, tiene que tener una finalidad, y eso
El nombre nos lo dice, que la comunión, que esa común unión con el resto de la asamblea, con sus necesidades, con sus debilidades, con sus acechanzas, con sus momentos que vivan, tienes que mostrar que Jesús está dentro de ti y también tienes que mostrar fuera de la Eucaristía, ya saliendo del recinto sagrado, con tu prójimo y en tu vida diaria en donde te desenvuelvas, que Jesús está dentro de ti, ¿me entiendes? Disculpa, disculpa el asedio, pero es importante, repito, esta noche, este signo de poder y el otro nos demanda mucha atención porque radica ahí gran parte de el porqué de estos signos de poder. Después de esto, cuando dijo Jesús, os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande, y os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Me detengo aquí. Nos está diciendo Jesús, el pueblo protegido de Dios Padre, de Yahvé Dios, el pueblo judío, el pueblo que por decisión del propio Jesús, perdón, del propio Yahvé Dios, lo tomó como su propiedad, el pueblo israelita, el pueblo judío, el pueblo hebreo, que en esa monte Sinaí se transforma y se convierten en los integrantes de la alianza. Tienen todo la misericordia de parte de Yahvé Dios, de Dios Padre, y la única responsabilidad de solamente a Él darle culto, solamente a Él adorarlo sobre cualquier ídolo o cualquier Dios falso que hay por miles en todas partes. Era lo que pedía y sigue siendo el pueblo elegido de Dios, a pesar de sus inconsistencias, de sus traiciones, de no reconocer a su unigénito como Mesías y Señor. A pesar de eso, sigue siendo el pueblo elegido de Dios. Pero eso no quita que el propio unigénito Jesús nos diga, los patriarcas de nuestra religión, que son Abraham, el padre de la fe, Isaac y Jacob, del cual proviene el nombre de Israel por misericordia divina. Dice, se sentarán en el reino de los cielos con gente que venga de oriente y de occidente. Esto es, con gente de la nueva alianza, esa alianza constituida por Jesús en la cruz, en la cual nos hizo partícipes de su poder, de su gloria, de su misericordia, a todos los que estamos en el mundo entero, seamos o no cristianos católicos y de todos los tiempos. Y entonces aquí Jesús nos está dando la clave. El pueblo elegido no tiene los méritos suficientes para compartir la mesa celestial con Abraham, el padre de la fe, con Isaac y con Jacob, los patriarcas eh, provenientes de la fe abrámica. Pero también, lo que es peor, que viene el castigo y la señalización sobre las faltas del pueblo judío, porque dice, mientras los hijos del reino, aquí ya lo entendemos mejor, ¿cuál era el reino? El reino era los integrantes de la antigua alianza, el pueblo judío. Ese era el reino de Dios. Entonces dice, mientras los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera. O sea, que a pesar de ser judíos y tener toda la protección de Yahvé Dios, por sus acciones, por el desconocimiento del Mesías, por no reconocer a Jesús como el Hijo de Dios,
no merecen estar en el reino de los cielos compartiendo la gloria. Y por lo tanto, queda claro que muchos de ellos terminarán en las tinieblas, terminarán en el lugar donde el llanto y el rechinar de dientes es eterno. Y después le dijo Jesús al centurión, ve y que te suceda como has creído. Lo mismo que le dijo en su momento a esa madre que quería tocar la orla de la túnica de Jesús con la certeza de que nada más con sentir el dinamis, la energía del poder de Dios, de Jesús, en este momento, su hija iba a quedar sanada. O sea, esa fe que esta mujer demostró sin que Jesús se lo demandara, igual que con este centurión, sin que se lo pida, está él dando la fe, las muestras de fe más grandes que podemos escuchar. Por eso Jesús le concede la gracia y misericordia de sanar a su enfermo. Y por eso le dice, ve y que te suceda como has creído. Y en aquella hora sanó el criado. Bueno, pues esta es la versión de Mateo, pero quiero decirte cuál es la versión de Lucas y vamos a ver las diferencias. Aquí dice en el Evangelio de Lucas capítulo 7, a partir del versículo primero. Escucha y ve poniendo atención para ver los cambios. Cuando Jesús terminó de hablar así a la gente, entró en Cafarnaún. Nos ubicamos, Cafarnaún es el lugar en donde Jesús, en la región de Galilea, lo tuvo por mucho tiempo como la casa de arraigo, la casa de Simón, que tenía en Cafarnaún, y por lo tanto aquí nos está dando a entender Lucas que está llegando a Cafarnaún. Nos dice sitio. Entonces dice, entró en Cafarnaún un siervo de un centurión muy querido de éste, se encontraba enfermo y a punto de morir. Otros cambios, nos dice, un siervo del centurión, muy querido del propio centurión, ahí coincide uno y otro, con otras palabras diferentes, pero coinciden. Se encontraba enfermo y a punto de morir. A lo que ya sabemos le agrega Lucas la denominación a punto de morir, o sea, estaba muy grave. El centurión, que había oído hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que viniera y salvara a su siervo. Aquí vemos un cambio. Aquí, en la versión de Lucas, el centurión está pidiéndole a algunos ancianos judíos, que vayan a pedirle a Jesús, que vayan a pedirle, a rogarle que venga y salve a su siervo. Entonces aquí hay otros intermediarios entre el centurión y Jesús. Cuando estos, los ancianos, llegaron a Jesús, le suplicaron con insistencia, merece que se lo concedas, porque ama a nuestro pueblo. O sea, aquí hay otro elemento. Los ancianos judíos se sentían favorecidos por el comportamiento y protección de este centurión que los beneficiaba, y ellos estaban haciendo valer esa influencia ante Jesús para conceder la gracia que necesitaba el siervo enfermo. Porque, repito, dijo, porque ama a nuestro pueblo. Esta expresión significa que simpatizaban estos ancianos judíos con este centurión, a pesar de que no era judío. ¿Cuál era la razón? Aquí la vamos a escuchar. Y él mismo nos ha edificado la sinagoga. O sea, era
dadivoso, y se sentían en deuda estos enviados ancianos, o sea, gente preparada, gente respetable dentro de la comunidad judía. Y por lo tanto, van a abogar por él ante Jesús. Jesús se fue con ellos, con los ancianos. Estando ya no lejos de la casa, envió el centurión a unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Ok? Aquí se repite el sentimiento de, de humildad y de fe del centurión, pero el reconocer que su condición de no creyente le debía de impedir que Jesús pusiera un pie en su casa. Sin embargo, los ancianos judíos fueron por Jesús. Por eso ni siquiera me considero digno de salir a tu encuentro. Mándalo de palabra y queda sano mi criado. Aquí esto es importantísimo también, porque en la versión de Lucas nos da la claridad de que el centurión, cierto de que Jesús tenía la omnipresencia y la omnipotencia, llámese el poder sanar a distancia, no lo obligaba a que físicamente estuviera ahí, que únicamente con su palabra, con su deseo, con su acción de pedir sanación, se daría. Entonces, aquí es también muy importante porque a diferencia de con Mateo el centurión está frente a Jesús. Aquí no está frente a Jesús, pero está demostrando una fe clara en Jesús y un conocimiento y una certeza de que Jesús puede sanar a distancia y eso es suficiente. Mándalo de palabra y quede sano mi criado. Qué maravilla. Porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes. Y digo a este, vete y va, y a otro ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado de él, y volviéndose a la muchedumbre que le seguía, les dijo: Os aseguro que ni en Israel he encontrado una fe tan grande. Cuando los enviados volvieron a la casa, hallaron al siervo sano. Entonces aquí encontramos esa variante de la no presencia física del centurión, sino la presencia de los ancianos judíos que simpatizaban con el centurión por los beneficios que para ellos y para su sinagoga habían obtenido. Pero también aquí en la versión de Lucas no nos habla después de del reprendimiento de Jesús hacia los judíos, hacia el pueblo del reino, al reino elegido, al pueblo elegido y a su falta de méritos. Aquí Lucas lo omite. Eso no quiere decir que lo sustancial lo compartan, pero aquí vemos de las características preponderantes de Lucas, que Lucas es el evangelista del Espíritu Santo, es el evangelista de la misericordia, es el evangelista de la dignificación de la mujer, es el evangelista de la misericordia de Jesús. Nadie como él resalta estas características de la personalidad de nuestro Señor de señores. Ahora, quiero remitirme a lo que en el Evangelio de Juan se cita. Quiero aclararte que ya te comenté que los que citan el signo de poder son Mateo y Lucas, solamente ellos. Pero, ¿por qué te digo esto? Porque Juan nos va a tratar la presencia de este sanado
de este, de este signo de poder bajo dos características interesantes también. Me voy a remitir al capítulo 4, a partir del versículo 46 de este Evangelio de Juan. Como antecedente, Juan cita que Jesús ha estado por Galilea haciendo, eh, divulgando la palabra de Dios y por supuesto acompañándola de signos de poder. Pero después nos hace una apreciación interesante. Nos cita a Jesús en Caná de Galilea. Quiero recordarte que en Caná de Galilea es el sitio en donde Juan, el evangelista Juan, nos cita solamente él el primer signo de poder de Jesús que se desarrolla cuando su madre, él con algunos de sus discípulos acuden a unas bodas en Caná, y que entonces ante la petición de su madre, porque se había agotado el vino, y ante las palabras un poco fuertes a ojos de muchos de nosotros que le dice Jesús: mujer, ¿qué tengo yo que ver con eso? No ha llegado mi hora. Lo que nosotros pudiéramos haber interpretado inicialmente como un signo, como una muestra de poca consideración hacia su madre, entendemos, porque hemos estudiado la Pascua del Señor, que lo que nos estaba diciendo Jesús era que el momento en que él tenía que entregar su cuerpo y su sangre por la remisión del pecado no había llegado. Y como una prefiguración de este momento, cuando él accede a escuchar y atender la petición de su madre, convierte agua en vino, lo cual nos viene a dar una clara prueba del momento que él vivió dentro de la entrega de su ser para remisión del pecado. Te pones a reflexionar qué fue lo que surgió del costado del corazón, traspasado del corazón de Jesús: sangre y agua. Esa sangre que dentro de la Eucaristía es el resultado del vino y el agua transformados por el Espíritu, por el poder del Espíritu Santo. Aquí ya lo vamos entendiendo mejor. Bueno, pues ese primer signo de poder que se desarrolló en Caná, Juan nos habla de un segundo signo. Escucha bien, un segundo signo de acuerdo a la importancia y trascendencia del signo de poder del milagro. Y ese milagro es lo que Mateo y lo que Lucas nos presentaron como el siervo del centurión. ¿Cómo nos los va a presentar Juan? Juan nos va a hablar en su capítulo 4, versículo 46. Segundo signo en Caná: curación del hijo de un funcionario real. Volvió pues, se refiere a Jesús, a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaún. O sea que ahí coincide. Lo que nos citaron allá en Cafarnaún, aquí nos dice que el siervo está en Cafarnaún, pero esto que está sucediendo en Caná de Galilea, a distancia. Cuando se enteró de que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a rogarle que bajase a curar a su hijo. Aquí vemos otra diferencia: es su hijo de este funcionario. Ni siquiera es un siervo, es su hijo el que está en problemas de salud, porque estaba a punto de morir. O sea, coincide con la narrativa
de Lucas en el momento de citar que estaba próximo a morir dentro de su enfermedad. Entonces Jesús le dijo: si no veis signos y prodigios, no creéis. Pero eso se lo dice a la muchedumbre que está junto a él. Y esto ya lo hemos visto que lo pronuncia Jesús en otros momentos en su Buena Nueva, cuando critica de que si no ven esos signos, no van a creer y que no les va a dar ningún signo, porque el único signo en que se sustenta es en el signo de Jonás. Y recordemos que ese signo de Jonás es dentro de la tradición judía que nos habla de que este Jonás permaneció por 3 días dentro de una ballena, dentro de un cetáceo, y al tercer día fue arrojado a la playa. Entonces, esto ya nosotros, estudiosos de la Buena Nueva de Jesús, sabemos que es una prefiguración de lo que fue su sepultura y gloriosa resurrección al tercer día, mismos que Jonás estuvo dentro del estómago del cetáceo. Pero este Jesús, molesto de la incredulidad, de que ni sus palabras, ni sus parábolas, ni sus signos de poder eran suficientes para que tuvieran fe, sino en él, como decía, por lo menos en lo que hacía, en sus signos de poder, se molestaba con todos los integrantes judíos, los integrantes del reino de la primera alianza, el pueblo elegido de Yahvé Dios. Bueno, entonces Jesús dice: si no veis signos y prodigios, no creéis. El funcionario replicó: Señor, baja antes de que muera mi hijo. Jesús le dice: vete, que tu hijo vive. Creyó el hombre en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Aquí vemos otro ingrediente más, no solamente es este funcionario real que cree en el poder de sanación y curación de Jesús, sino que también acepta la palabra de Jesús cuando le dice: vete, que tu hijo vive. O sea, no duda de que es verdad lo que le dice Jesús. Y por eso dice: el hombre se puso en camino. Cuando bajaba, le salieron al encuentro sus siervos y le dijeron que su hijo vivía. Él les preguntó entonces la hora en que se había sentido mejor. Ellos respondieron: ayer a la hora séptima le dejó la fiebre. No le bajó, le dejó la fiebre. La hora séptima, estamos aquí hablando más o menos como la 1:30 de la tarde. El padre comprobó que era la misma hora en que le había dicho Jesús: tu hijo vive, y creyó él y toda su familia. Este fue el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Entonces, aquí vemos otro detalle importantísimo. Aquí sí nos habla Juan de que este funcionario real creyó y junto con él creyó su familia. Al decir que creyó, obviamente que eso implica que como producto de esa fe, de esa creencia, van a ser transformados y muy probablemente pasaron a formar parte en su momento de los integrantes de la Santa Iglesia Cristiana Católica. Entonces, aquí vimos un tamiz distinto. Aquí no nos dicen que fue un centurión, Juan, pero hay detalles que nos hacen empatar las coincidencias de esto. Otro detalle importante que quiero darte a conocer es que dentro de la habilidad y manejo magistral de Juan dentro de su evangelio, si tú te pones a volver a leer
este segmento del capítulo, del versículo 46 al versículo 54, vas a encontrar que la palabra vive está puesta 3 veces. Y sabemos perfectamente que dentro del judaísmo, 3 significa perfección. Por lo tanto, dentro de la narrativa de este Juan, en su evangelio, en esta buena nueva, 3 veces nos cita la palabra vive, 3 veces nos hace sentir la perfección de la palabra de Jesús, la misericordia que tuvo, no por solamente el siervo, sino porque este siervo era el hijo del funcionario real. La fe que él tenía en el poder y la misericordia de Jesús, la aceptación con humildad y con sencillez cuando Jesús le dice, vete, él vive, y que todo esto trae como consecuencia un cambio de vida en este funcionario real y en toda su familia. Entonces yo te diría a ti que tenemos aquí ya las 3 versiones de otras tantas narrativas del Evangelio sobre el mismo acontecimiento del signo de poder, de este milagro. Y pues tenemos ya, ahora sí que más tela de dónde cortar. Y yo te hago la exhortación a ti, actualizando lo que hemos escuchado, actualizando. Yo te quiero preguntar a ti, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu certeza en el poder, en la misericordia de Dios que Jesús nos vino a enseñar en su ministerio público y que el Espíritu Santo opera entre nosotros como voluntad y palabra de Dios y de Jesús? Reflexiona en eso, o sea, que esto es, te repito, yo me sentía hoy incluso asustado de tener que tocar este signo de poder y el otro que ya no pudimos ver esta noche, que se refiere al endemoniado ciego y mudo y que va a quedar como materia de análisis para nuestra siguiente clase el martes, si Dios lo permite. Pero de verdad que yo siento como que llegamos a la médula de las enseñanzas de Jesús con este signo de poder y el que veremos la próxima semana. Como que ahí encierra muchísimo del por qué fue enviado por Dios Padre a este mundo para inaugurar los tiempos de la plenitud, perdón, para cerrar con los tiempos de la plenitud la historia de la salvación y para inaugurar los tiempos eclesiológicos, porque gracias a la fundación de su Iglesia Santa Cristiana Católica de Jesús, va a ser consecuencia de su ministerio público y de la entrega de su humanidad por misericordia hacia nosotros, integrantes del nuevo pueblo, de la nueva alianza, del nuevo pueblo de Israel dentro de la historia, y también el inicio de los tiempos escatológicos, o sea, de los últimos tiempos, que con el advenimiento de Jesús a este mundo y hasta que sea el momento de su gloriosa parucía, cuando en gloria y poder descienda en esa nube, como partió delante de sus apóstoles cuando fue la ascensión, y que en esa misma nube, que es sinónimo del Espíritu Santo, descienda en el momento de la parucía para juzgar a vivos y muertos. Bueno, pues todo esto, repito, tiene un rico contenido de todo tipo, litúrgico, teológico, eh, no sé, todos los adjetivos que tú quieras mencionar, y le agradezco a Dios Padre que a través del Espíritu Santo me ayudó
a poderte hablar un poquito mejor de esto. Y la próxima semana el paquete viene más fuerte. O sea que te pido que no dejes de asistir a la siguiente clase. Por lo tanto, esta noche mágica yo quiero pedirte que después de todo lo que hemos dicho, cierres tus ojos y reflexiones en lo que te voy a decir, como una actualización de este portentoso signo de poder que hoy analizamos. Señor Jesús, mira a nuestros enfermos que tanto sufren o están en peligro de muerte. Ven a visitarlos o, si prefieres, pronuncia solo una palabra y sanarán. Conforta, Jesús, nuestra fe e invítanos a participar en el banquete del reino de los cielos. Amén. Bueno, pues te agradecemos a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo su invaluable presencia entre nosotros. Y yo te agradezco a ti el tiempo que me dispensaste. Te invito a que des muestra de tu asistencia y deseo para ti y toda tu familia que terminen esta noche mágica en una convivencia fraterna que deje trascendencia y deje alegría en sus corazones, que disfruten la partida de la rosca y, si Dios permite, el próximo martes nos volvamos a encontrar en nuestro espacio bíblico de estudio de la Sagrada Escritura. Permíteme que te ponga la canción de cierre y de nueva cuenta agradezco tu presencia y te deseo una bonita noche. Desde el desierto suena una voz que llama a la conversión. En los valles muertos, vida nueva habrá, el polvo florecerá. Siempre a mi lado tú estás. Si caigo, me levantarás. Confío y espero, mi fuerza es la oración. Descanso en tu corazón. Creo en ti, tú me has sanado por la cruz. He sido salvado, la victoria está en la resurrección. La muerte no podrá contra el amor. Desde las montañas se asoma el sol que alumbra con su esplendor. En los días grises la luz llegará, los miedos disipará. Siempre a mi lado tú estás. Si caigo, me levantarás. Confío y espero, mi fuerza es la oración. Descanso en tu corazón. La muerte no podrá contra el amor. La muerte no podrá contra el amor. La muerte no podrá